con lo que es. Bueno, para entenderlo, más o menos es esto. ¿Tienes alguna idea cómo ordenar los siguientes animales? Yupi, hoy día vamos a conocer los animales. Profe. A ver, ¿cómo ordenarías? Ya, profe, yo. Entre Primero, reptiles y entre animales de... Entre los reptiles y entre los animales... ¿cómo se llaman? De los animales de la... Los animales que tienen plumas o pelo. Ya, a ver, ¿cómo ya? A ver, dice, diría alguien los dice reptil. iguana, el gato. Reptiles, profe, después Ya. no sé cómo se llaman. Ya, reptiles, ¿quiénes serían reptiles? La lagartija, el La lagarto. lagartija, el cocodrilo, la serpiente. Gente, eso nomás. Ajá. Ahora come carne, los Ah, carnívoros. profesor, entre las aves también. Allá hay aves. ¿Y hay Ajá. qué más? Ya, reptiles, también Igual. tenemos aves. Aves. Después entre los Águila, animales avestruz. de el león y el tigre son esos animales de la Carnívoros. África. Carnívoros. A ver, Ajá, ¿qué sería? animales carnívoros, animales de los reptiles y animales voladores. Entonces, lo clasificaríamos, mira, más o menos así. Los felinos estarían. Felinos, entonces está el león, el gato y el tigre. Tigre, Felinos, ajá. usted sabe por qué se llaman felinos, porque tienen garras, son cazadores y Ajá. carnívoros. Felinos. Aves, estaría el pelícano, el avestruz y la águila. Y el cocodrilo y la iguana. Esos ¿No son van? reptiles. ¿Por qué son aves? ¿Quiénes son aves? A ver, Los porque tienen vuelan. pico, alas y pluma, a ver. Ajá. Y los que vuelan. Y reptiles, está el cocodrilo, Iguana. iguana y la Y la serpiente. serpiente. Son Las terrestres serpientes y no son tienen, dice, por escamas, tienen escamas. Muy bien. Entonces, así, mírame, entonces, así se da la idea también de los elementos químicos. Entonces, cuando estos no es que estaban, siempre existían estos animales, ¿ves? Pues los elementos químicos también estaban así en la naturaleza. Entonces, el hombre ha tenido la necesidad de clasificarlos, de ordenarlos. Lo ha ordenado en felinos, aves y reptiles. Igual manera, jóvenes, igual manera, el hombre ha visto, porque los elementos químicos están en el medio ambiente, ¿eh? Están en la naturaleza. Entonces, el hombre al mirar a los elementos químicos, ¿qué ha hecho? Ha comenzado a ordenarlos. Entonces, eso era la analogía. Ahora vemos el ejemplo. ¿Ve? Entonces, el hombre ha tenido que ordenar estos elementos químicos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ese hidróxido de litio y con el hidrógeno. Ahí tenemos el hidróxido de sodio. ¿Ve? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el hombre normalmente cuando combinaba, por ejemplo, al litio le echaba agua y al litio le echaba agua, le salía óxido de litio. ¿Ve? Al sodio lo aumentaba agua y encontraba el óxido de sodio. Y profesor, no sé, hay así uno ahí para que así le echas agua, después le echas bicarbonato de carbono, después una pila lo sopas con un huevo y el tenedor se dobla. Así. Ya. Ya eso es fenómeno de la luz. Ah, Acá también otro, ¿ves? El potasio le echas agua, Profe, sale óxido de potasio. A ver, este ejemplo para que me entiendan. ¿Ves? profe, Dime. profe, ¿puede pagar mi carro? Mi internet está lento. ¿Cómo dices, hijo? Mi internet está lento. Ya, entonces, ¿Puede pagar mi cámara? sí, hijo, sí. Ya, entonces vemos de este ejemplo que los metales litio, sodio, potasio, en contacto con el agua, reaccionan vigorosamente, ¿no? Produciendo un hidróxido en toditos. En toditos producen un hidróxido. Entonces, así el hombre ha comenzado a clasificarlos. Allá, esto con el agua sale hidróxido, esto con el agua sale hidróxido, esto con el agua sale hidróxido. como profesor, el li significa líquido, ¿no? Y Na Y la significa O, sodio, agua. H2O es agua.
Ah, Entonces, en toditos, mira, estos tres, cuando se han juntado con el agua, se han combinado con el agua, me ha salido un hidróxido. Y entonces así comenzó a clasificar el hombre. Entonces podemos decir que litio y potasio forman una misma familia. Se han dado cuenta, como genera casi lo mismo, están en la misma familia, ¿ves? Entonces así han comenzado a clasificar. Bueno, con esa introducción, ahora sí ingresamos a lo que es reseña histórica de la tabla periódica. Pues, ¿quién fue el primero en querer clasificar los elementos químicos? Fue John Jacobus Berzelius. ¿Ya? John Jacobus Berzelius, ahí está. En el año de 1813, ¿ah? ¿Y lo definió o no? ¿Cómo dices? Lo definió, ¿cómo? Y ahorita justo vamos a ver qué ha hecho él. Pues, a ver, ¿qué cosa ha hecho? Ahí está. John Jacobus Berzelius, en el año de 1814, clasificó a los elementos que existían en electropositivos y electronegativos. O sea, ya hemos estudiado incluso eso, ¿no? Por ejemplo, había elementos como el calcio que perdían electrones. Recuérdate, cuando perdían se cargaban con +2. +2. Había otros elementos como el oxígeno, ganaban electrones y se cargaban, digamos, con -2. Entonces, ¿Y el agua? El él H2O. lo ha clasificado así: a los que pierden y a los que ganan electrones. A los que pierden les ha llamado electropositivos. Por ejemplo, acá estaría el calcio +2, ¿sí? Electropositivo, y el oxígeno -2 estaría acá. Es un ejemplo, obviamente. Entonces, así clasifica Los que pierden y Berzelius. ganan. Claro, los electropositivos y los electronegativos. ¿Qué más ha hecho este ¿Y muchacho? qué es Dalton? Y ahorita vamos a ver, son nombres, pues, como Juan Pablo, así, no son apellidos. En el año de 1818 cambia la nomenclatura de círculos, ¿no? Y puntos por letras. O sea, antes que él hay un químico que se llama John Dalton. John Dalton había dicho que el hidrógeno así se representa: un círculo con una bolita. El nitrógeno, una bolita partido en dos. El carbono, una bolita pintada. El oxígeno, una bolita. El fósforo así. El zinc así, así. Esto ha hecho John Dalton. Entonces, él lo que ha hecho es, ¿no? Esta antigua nomenclatura ha creado una nueva. O sea, él ha creado los símbolos, ¿sí o no? La nomenclatura de los símbolos. Ha dicho, Berzelius ha dicho, el hidrógeno, ahora su símbolo va a ser H. Ya no, ya esto descarte. Hidrógeno N, carbono C, oxígeno O, fósforo P, zinc ZN, cobre Q. Eso también ha hecho. ¿Ve? Entonces, estamos estudiando lo que han hecho ellos, ¿ya? ¿Qué ha hecho él? Clasificó en electropositivos y electronegativos. ¿Qué más? Ha cambiado la nomenclatura de círculos por la nomenclatura de letras. También perfeccionó los pesos atómicos hasta ese momento. Bueno, eso es lo que ha hecho nuestro amigo John Jacob Berzelius. Y profe, ¿el fósforo gana o pierde electrones? El fósforo gana. Menos, o sea, menos. Ahora viene William Proust. ¿Qué ha hecho nuestro amigo William Proust en el año de 1815? ¿Qué ha hecho? William Proust publicó la hipótesis de Proust, se llama así. Publicó la hipótesis de Proust. ¿De qué se trata esto? Él pretende explicar que el hidrógeno era el único elemento fundamental, siendo múltiplos de estos. Profesor, en castellano, no entiendo. Quiere decir, por ejemplo, para Proust el litio, dícese, ¿cómo encontrabas el litio? Hidrógeno más hidrógeno. O sea, el hidrógeno, según Proust, nos daba todos los elementos. ¿Cómo encontrabas sodio? El sodio encontrabas hidrógeno más hidrógeno más hidrógeno.
Así decía Proust. Por eso que su teoría se llama generador de hidrógeno. Quiere decir que el hidrógeno generaba todos los elementos. Potasio, imagina un último ejemplo. ¿Cómo encontrabas potasio? Hidrógeno más otro hidrógeno más otro hidrógeno. Y así era su planteamiento de Proust. ¿Cómo se llama esto? Generador de hidrógeno. Entonces, hidrógeno estaba casi todos los elementos. O sea, no, claro, o sea, no, él decía, por ejemplo, 2 hidrógenos, si yo combino, me da litio. Así decía ¿Y era verdad? No, pues, 3 hidrógenos, me salía sodio. 4 hidrógenos, así sucesivamente. O sea, Ay, se todos ve los elementos. Claro, pero así aportó él. Así ha publicado su obra. Ha explicado todo eso. Pero por eso es que no ha sobresalido. Pero estamos estudiando. ¿Ves? Él también intentó clasificar la tabla periódica. Así ha clasificado Proust. Entonces, su tabla periódica se llama generador de hidrógeno. Por eso mucho no se habla mucho de él. Ahora vamos a otro. Ahora viene nuestro amigo Johann Dobereiner, año de 1817. Johann Dobereiner crea la famosa ley de las triadas, una tabla periódica formada de 3 en 3. En estas triadas se cumplía que el peso atómico del centro era el peso atómico de los dos extremos entre 2. Así se cumplía en las triadas de Dobereiner. ¿Ve? Por ejemplo, su primera triada, esto era el litio, sodio y potasio. Su tabla estaba formada de 3 elementos, por eso se llama triadas. En esas triadas se cumple que el medio es la suma de los dos extremos. O sea, a ver, ¿quiénes son los extremos? 7 más 39 entre 2. ¿Cuánto es 7 más 39? 46. 46 entre 2, 23 en medio. ¿Ves? La suma de los dos extremos dividido entre 2 me daba el centro. Entonces, esa tabla periódica que ha creado Dobereiner se llama ley de las triadas. Hablemos de esas triadas. A ver. Hablemos de esas triadas. Muy bien, vamos a hablar de esas triadas. Hablemos de las famosas triadas. Entonces, son las triadas de ¿quién? De Dobereiner. Muy bien. Dobereiner, en el año de 1829, el químico alemán Johann Dobereiner observó la existencia de 3 elementos químicos. Estos elementos se caracterizaban por tener propiedades físicas y químicas semejantes, o en algunos casos una variación gradual de sus propiedades, ¿no? A veces cambiaba. Sobre la base de estas observaciones que ha hecho Dobereiner, clasificó los elementos en grupo de 3 en 3, no te olvides. Triadas, te va a preguntar, ¿cuánto? ¿De cuánto en cuánto están? De 3 en 3, que los llamó triadas. No te olvides, ¿eh? No te olvides eso. Otro aspecto importante de las triadas de Dobereiner es que el peso atómico del elemento químico central de cada triada era aproximadamente a la semisuma de los otros elementos. Eso ya te expliqué. O sea que los dos extremos sumando, entre 2 salía el medio, su peso atómico. Ahí está. De nuevo, la primera triada, que se cumplía que el peso atómico, por ejemplo, del sodio era 7 más 39 entre 2. 7 más 39, 46 entre 2, 23. Otra triada. Tenemos otra triada, ahí está. O sea, ¿qué se cumple? 87,6 va a ser 137 más 40 entre 2. ¿Ve? Eso se cumplía. Bueno, entonces ya está. En el año de 1850, los químicos habían llegado a identificar 20 triadas. Bueno, si quieres saber un poco más, ha llegado a identificar 20 triadas. Se descartó esta forma de agrupar porque se descubrieron nuevos elementos que no cumplían esas triadas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ingresar a Alexander Nilans, año de 1864. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Él ordenó a los elementos en octavas, es decir, en grupos
de 7 en 7, ¿ya? De 7 en 7 ordenó, ¿ah? Ya, pero ahora vamos a explicar por qué se llaman pero octavas. Se llaman octavas de Nilans, pero estaban ordenados de 7 en 7, ¿ya? Entonces vamos a explicarlos ahora por qué se llaman así. En el año de 1864, demostró que al ordenar los elementos, mira cómo están, en orden creciente de sus pesos atómicos, ha ordenado en orden de pequeñito a grande, pero de acuerdo a sus pesos atómicos. No ha considerado al hidrógeno. ¿Por qué se llaman octavas? Porque el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía las mismas propiedades que el primero. Por eso se llaman octavas de Nilans. Similar ocurrido con la escala musical del occidental. Recuérdate, ¿cuántas son las notas musicales? 7, así también lo ha hecho él. Así estaba ordenado su tabla periódica. Cuidado cuando te preguntan, las octavas, ¿de cuántos elementos están formados? De 7 en 7, no de 8 en 8. Ya. Formuló la ley de las octavas en el que se mostraba el orden de los elementos en grupos con propiedades parecidas entre sí y periodos, formados por 8 elementos cuyas propiedades iban progresivamente. A ver, profesor, no entiendo eso. ¿Cómo que habla de 8 elementos? No sé. A ver, vamos a explicarte acá. Aquí está su tabla, ¿ves? Está formado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 en 7. Pero se llama octavas. ¿Por qué se llama octavas? Ahora te voy a explicar. Se llama octavas porque imagínate que si esto es el primer elemento, vamos a decir que esto es el primer elemento, digamos que esto es el primer elemento, entonces ese elemento tenía la misma propiedad que este elemento. ¿Y qué elemento será? A ver, vamos a contabilizar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Por eso se llama octavas nivelantes. O sea, cada 8 elementos tenían las mismas propiedades. A ver, otro, si este es el primero, ¿cuál es el octavo? 1, 2, 3, 4, 5, este es el octavo. Cada 8 elementos tenían las mismas propiedades. Por eso se llama octavas de Nilans. No te olvides, se llaman octavas de Nilans porque cada 8 elementos tenían las mismas propiedades. Ahí está. Entonces, las octavas de Nilans están agrupados, ahí está, de 7 en 7, no te olvides, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 en 7. Pero, ¿por qué se llaman octavas? Porque, mira, este es el octavo elemento y tiene la propiedad del primer elemento. Si esto es el primer elemento, este es el octavo elemento, tiene las mismas propiedades. Bueno, ¿qué más nos dice? Espero que esté claro eso. ¿Qué más nos dice? Esto, mire, las octavas de Nilans solo cumplen con cabalidad hasta el calcio. Hasta acá no va a cumplir. A partir de acá, ya no cumplían mucho. Por eso no se utilizó mucho, pero eso se contribuye. No te olvides, las octavas de Nilans de 7 en 7. ¿Pero por qué se llaman octavas? Porque cada 8 elementos tenían las propiedades iguales. Siguiente. Dmitri Mendeleev. Mendeleev, 1869. Él propuso la primera ley periódica de los elementos químicos al ordenar según su peso atómica en forma creciente. Y él ha hecho bastantes cosas. Por eso que a él se le conoce como padre de la tabla periódica. Mendeleev es padre de la tabla periódica, no te olvides. ¿Qué ha hecho? A ver. La representó en 8 columnas. Su tabla periódica tenía 8 columnas verticales llamados grupos, de las cuales ubicó elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. ¿Qué más? También ha hecho la composición de los óxidos, de los hidruros, de los cloruros, conservando estas propiedades de las masas relativas, ¿no? ¿Qué más ha hecho Mendeleev? Destacó con claridad la importancia de la periodicidad. ¿Qué es eso? O sea, que los elementos estaban de acuerdo a su peso atómico, según Mendeleev, en orden creciente. O sea, iban 8, 9, 10, así. Eso es periodicidad. Periódicamente. Bueno,
Además, predijo la existencia de elementos no descubiertos. O sea, él ha dejado en su tabla periódica, ha dejado huecos. Ha dejado huecos, ¿para qué? Para decir, acá en este hueco que estoy dejando va a aparecer un elemento con estas propiedades, con estas propiedades. Se adelantó, ¿ve? Por eso es que le consideran el padre de la tabla periódica. Aunque ha tenido algunas anomalías, ¿no? Porque él no ha podido ubicar bien el hidrógeno y algunas cosas más, ¿ya? Bueno, vamos con otro, entonces, no te olvides lo que ha hecho, en este caso, Mendeleev. Creó la primera ley periódica de los elementos químicos en función de su peso atómico. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro importante que ha hecho. Clasificó la tabla en 8 grupos, ¿no? En 8 filas. 8 columnas, llamados grupos. ¿Qué más? ¿Cuál es otro importante? Que predijo la existencia de elementos no descubiertos. Eso es otro importante. O sea, para eso ha dejado espacios en la tabla periódica. Muy bien. También una anomalía es que no dio la ubicación clara del hidrógeno. Vamos con otro entonces. Ya uno actual ya, llamado Henry Moseley, año de 1913. Entonces, él perfeccionó, pues, la tabla periódica actual. Perfeccionó el fundamento de la tabla periódica, concluyendo que las propiedades de los elementos son en función a su número atómico. O sea, era en función de su número atómico. Pero él no lo ha hecho como los demás. Él que ha hecho, en el año de 1919, ha comprobado experimentalmente, ha comprobado que los elementos químicos estaban en orden creciente a su peso, a su número atómico. Pero esto lo ha comprobado gracias a los estudios de los rayos X. Con los rayos X ha comprobado eso en el año de 1913. Y a partir de esa comprobación crea una ley, la ley periódica de los elementos químicos de la tabla periódica actual. No te olvides. Y aquí está, la ley periódica. ¿Cuál es la ley periódica? Que los elementos químicos están en función de su número atómico. Tabla periódica. Entonces, ahora hay otro que diseñó la tabla periódica actual. ¿Quién ha dado este diseño ahora? Obviamente, Moseley se ha dado cuenta que los elementos, por ejemplo, estaban en orden a su número atómico. ¿Ves? Hidrógeno es 1, luego va helio que va 2, litio 3, beridio 4, eso es su número atómico. Así se ha dado cuenta Moseley. Pero Werner diseñó esta tabla periódica actual, ¿no? En base a las leyes de Moseley. En base a esas leyes de Moseley, fue Werner el que diseñó. No se olviden entonces. Entonces, aquí ya tenemos un resumen de lo que hemos hecho. Hemos hablado de Berzelius. ¿Qué había hecho Berzelius? Clasificó los elementos en electronegativos y electropositivos. Proust, ordenamiento en base del hidrógeno. Nilantz, la ley de las octavas. Antes de eso es Dobereiner, ley de las triadas, que se cumple que el elemento central es la suma de los dos extremos, ¿sí o no? Nilantz agrupó de 7 en 7, pero se llamaba las octavas de Nilantz. Dimitri. ¿Nilantz porque no tiene foto o es ese Aquí está Nilantz. Y aquí sí. está Mendeleev. Mendeleev clasificó los elementos en base a las propiedades químicas. Creó la primera ley periódica en base a los pesos atómicos. Y Moseley ordenó los elementos de acuerdo a su número atómico. Acá faltaría ¿Por qué Moseley y Mendeley casi igual? Casi igual, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal memoria tenemos. Ya está. ¿Quién denominó ley de las octavas? De las octavas. Neuglans. Sí, seguro. Neuglans. ¿Está bien? Neuglans. Neuglans, la B. La B, profe. La B. Ya, Ajá. ya. Se pronuncia Nilantz. Ya, profe, ahora sí, vamos a empezar. Nilantz. ¿Quién fue dominando la leyenda de la
¿De quién fue el denominó Ya está. la ley de Segunda las... pregunta. Bien, ¿ves? Ya. Está bien. Dios, ay, demonios. Ley. Denominó la ley de las octavas porque ordenó de cuánto en cuánto estaban ordenados. De 7, de 7. 7 en 7. 7 en 7. Clave A. Ah, yo sabía. 3. ¿Ah? 3. Ordenó los elementos de 3 en 3. The next right likes, profesor, La B, la A. ahí, la B, profe, la B, La A, la B. la. La B, profe, la B. ¿Quién es? La B, profe, Ah. Doberreín. Dobereiner. La Dobereiner B, es profe. hijo. Ah, eso ya sabía ya. Es Dobereiner. Doberreín. Guau. Al ojito, pe, profe, al ojito. Ya, profe, siguiente. Sí, ya sabía. 4. A ver, hay que pensar eso antes de cortar bien. La E, profe. La E. Y entonces, Mendeleev. 5. A ver. Ah, profe, no creo que es A ver, Meyer, profe. Meyer o Werner. Profesor. ¿Quién fue? Algo está pasando. Mendeleev es el que ha pronosticado nuevos elementos. Ya. Realizó trabajos de investigación con rayos X. Descubre la ley periódica. ¿Quién es? Moseley, profesor. La A. No se lee, profe, no se lee, no se Moseley, lee. correcto. No se lee, no se lee. Diseñó la tabla periódica, pero fue de origen alemán. Werner. Werner, mi profe, Werner. Werner. Pero Werner no fue de origen Werner. alemán. Meyer. ¿Quién fue? Meyer. Meyer Meyer. fue de origen alemán. A esa Ah. palabra alemán lo quitábamos, ahí sí estaría bien Werner. La 8, profe, es la Neulands. Ya está. A ver, Neulands. 8. Neulands. Ordenó de 7 en Neulands. 7 denominadas ley de las octavas. Hablamos de Neulands, 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 la Niland, B. ¿no? La B, la B, Niland. la B. Se pronuncia Niland. La B, la B. profesor, La B. B de bebé. Novedades. A ver, hay que razonen eso. A ver. Piensen, lean bien.